Y hablar del matrimonio, hablar de la familia y pararse aquí adelante es primero para uno mismo, ¿sí? O sea, que nadie se vaya de alguna manera como a sentir como atacado, como expuesto, ¿sí? Porque si hay ataque y hay exposición es inicialmente para uno mismo, ¿sí? La palabra del Señor, que es más cortante que toda espada de doble filo, primero le corta al que está aquí parado, ¿sí? Entonces, ahí está el Señor para que nos ayude. Vamos a ir primero a la Biblia, luego quiero hacer una actividad para que nos conozcamos un poquito y luego mirar unas diapositivas, ¿sí? Esperamos entonces aprovechar al máximo este tiempo. Cuando uno asiste a una ceremonia matrimonial, a una boda, todo es como muy emocionante, ¿no? Sí. Obviamente los más emocionados son los que se van a casar, pero a veces esa emoción genera mucho roce, mucha dificultad. Y los días y las horas y los minutos previos a la ceremonia casi siempre sacan chispas, ¿cierto? Sí. Porque la situación se pone muy tensionante. Eso no cambia un hecho contundente que está en la palabra del Señor, y es la importancia que el Señor le da a la familia. O sea, a nosotros nos genera ese estrés hasta la ceremonia misma, que es uno de los momentos más felices, pero es muy llamativo que la Biblia empiece con una pareja. ¿Sí es así o no? Y que la Biblia termine con una pareja. Es muy interesante, muy importante, muy contundente, que digamos como que en el corazón, por decir algo así, como en el centro de la Biblia, esté aproximadamente en el centro el Cantar de los Cantares, que es una expresión de amor entre una pareja. Tiene un gran significado espiritual, pero hay un aspecto allí que es de pareja. Y también es muy llamativo que el primer milagro del Señor sea en un matrimonio. O sea, como que en el comienzo, en la mitad, en el inicio del ministerio y en el cierre de toda la revelación de su palabra, ese aspecto de la pareja, ese aspecto del matrimonio, ese aspecto de la familia, reviste una capital importancia. O sea, eso tiene que ser como muy claro para nosotros de que está en el corazón del Señor. ¿Quién fue el que se ideó el matrimonio? Pues es el Señor. ¿Y quién es el que sostiene el matrimonio? Pues es el Señor, ¿sí? Dice su palabra que todo es hecho por Él, por medio de Él y para Él. El tema es que, y ahí está el verdadero problema, es que la mayoría de los seres humanos no creemos que el matrimonio sea para el Señor. Y repetimos algunas cosas muy bonitas en la ceremonia matrimonial, ¿sí? Pero de verdad ver todo lo que hacemos, nuestras conversaciones, el día a día, que es para el Señor, eso nos tiene entonces que cambiar la perspectiva. Vamos a ir al Evangelio de Juan, vamos a leer dos pasajes. El primero está en Juan capítulo 2 y el segundo está en Juan capítulo 4. Vamos a tenerlos allí en el Evangelio de Juan. Dice desde el versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. Cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí
no muchos días. Capítulo 4, versículo 46, del mismo Evangelio de Juan. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Estos dos pasajes entonces tienen un escenario común, y es que los dos suceden en Caná de Galilea. Hablemos primero un poco acerca de este Caná. De lo que acabamos de leer, ¿qué podemos como inferir? Podemos sacar como varias conclusiones, ¿sí? Por ejemplo, dice el capítulo 2, versículo 12. Después de esto descendieron a Capernaum, y en el capítulo 4, versículo 47, le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Y cuando iban descendiendo, en el versículo 51, los siervos le alcanzan y le dicen: tu hijo vive. O sea que Caná era un lugar alto, era una montañita. Las montañas en Israel no son muy altas, ¿no? Bueno, el monte Hermón sí es muy alto y está cubierto de nieve, y hasta van a esquiar allá. Y de ahí salen los manantiales que finalmente forman el río Jordán. Pero las montañas no son tan grandes, pero este era un lugar alto, ¿sí? Y la palabra Caná viene de una palabra hebrea que es Kenaj, quiere decir algo así como lugar de juncos, lugar de varas. Sería entonces para nosotros Caná como equivalente a caña, pero caña de medir. Y es de donde viene la palabra canon. El canon bíblico viene de caña. Cuando los niños están en el colegio y les enseñan el metro patrón, que lo tienen por allá en Inglaterra, la primera medida de los 100 metros que se supone que estandariza la medida para los demás metros. Entonces, aquí yo creo que hay un aspecto importante para nosotros como parejas que estamos aquí. Y es que necesitamos como ser levantados un poquito, porque desde un lugar alto uno empieza a mirar las cosas distinto. A veces en la cotidianidad, en el enredo del día a día, necesitamos entonces esa experiencia de estar como en unos escalones más arriba, como en otro nivel, para ver qué es efectivamente lo que está pasando. Y ese efectivamente es que podamos ser medidos. Y medido es ser comparado con una medida estandarizada. Ahora, la medida no es compararnos entre matrimonios que estamos aquí, sino en nuestra propia vida de pareja y nuestra vida familiar con lo que el Señor espera que sea nuestro matrimonio. Y ahí, ante esa medida, todos perdemos, si es así o no, ¿sí? Pero entonces es necesario eso, estar en un lugar alto para ver las cosas distintas, y en ese lugar que sea un lugar de medición para que podamos llegar cada uno a la conclusión, ya aquí no como pareja sino como individuo, el esposo y la esposa, y es que no estamos dando la medida. Porque si el matrimonio es del Señor y el matrimonio lo que busca es glorificar al Señor, entonces la gran pregunta sería si los asuntos de nuestro matrimonio están glorificando al Señor, o sea, están dando la medida que el Señor espera. Ahora, como el matrimonio es un asunto amplio y complejo, entonces todavía uno como que desglosar y hablar de cada una de las cosas. Nuestra comunicación como pareja glorifica al Señor.
nuestro ejemplo y la disciplina para nuestros hijos es para la gloria del Señor. La manera como manejamos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro dinero, ¿está glorificando al Señor? Nuestra vida sexual, podríamos decir que es una vida que glorifica al Señor. O sea, tendríamos que aplicarla entonces ahí como a los subcapítulos del matrimonio, si estamos glorificando al Señor de una manera entera. Entonces, Canaán nos recuerda eso, ese lugar alto y ese lugar de medida. Aquí estamos en un lugar alto porque estamos unos métricos sobre el nivel del mar, ¿cierto? Pero de alguna manera es como que salimos de Bogotá, de Barranquilla, de Palmira, o sea, como tomar distancia de lo que está sucediendo para tomar una nueva mirada. Ahora, esta no va a ser nuestra propia mirada, sino va a ser con la luz del Señor, con la conducción del Espíritu, para ver lo que Él espera que veamos y para ser medidos y para que seamos confrontados. La palabra que más se utiliza como pecado, la palabra griega que más se utiliza como pecado en el Nuevo Testamento es la palabra amartia. Y lo que quiere decir literalmente es no dar en el blanco. O sea, como tener un tiro al blanco, una diana se llama, es el nombre propio para eso. Donde hay unos círculos que van desde el más grande hasta el menor y entre más esté del centro, más puntaje tiene, digamos, en una competición. Entonces, mi manejo del dinero, la educación de los hijos, el tiempo que comparto, mi vida sexual, ¿están dando en el centro para tener más puntos? ¿Estoy dando en el blanco? Porque si no estoy dando en el blanco, la palabra del Señor no le da muchas vueltas al asunto a eso, y a eso le llama pecado. Usted puede decir, no, esas son las circunstancias, es que esas son las contingencias, es que la vida matrimonial es así, esas son las fluctuaciones normales. Sí, todo eso cabe, ¿cierto? Pero en la palabra del Señor, no dar en el blanco con la precisión que el Señor espera, dice que eso se llama pecado. ¿Sí? Como nos gusta a veces proclamar nuestra propia justicia, entonces nos parece que la pecadora es mi esposa, ¿cierto? ¿Sí? Y la esposa lo que piensa es que el pecador es el marido. Pues los dos estamos en esa condición de que no damos con precisión en el blanco que el Señor espera, que glorifique nuestra vida íntegra matrimonial al Señor que nos permite estar en esta vida de pareja. Amén. Bueno, volvemos a Juan capítulo 2. Y dice el versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. O sea, algunas personas podrían equivocadamente pensar que ellos fue que colaron y fueron los que tomaron el vino, porque como llegaron sin invitación y por eso se acabó más rápido de lo esperado. Pero no, ellos llegaron con invitación también, ¿sí? Y a veces tenemos que decir entonces que nuestra invitación al Señor en nuestro matrimonio a veces que solamente está como en la ceremonia matrimonial. Como cuando uno lee acerca de Salomón en la dedicación del templo y hace esa oración extraordinaria, es un capítulo largo de una oración tremenda, tremenda. Y nunca más lo volvemos a ver orando. Y muchas de las dificultades que luego tiene que enfrentar para encontrarse cara a cara con el Señor, pues tenía que ver con eso. Entonces, Dios es lo más importante, como en la ceremonia, y se acabó la ceremonia y se acabó el vino también. Hace 2 años que estuvimos aquí, hablábamos de que un hermano ha hablado de que el matrimonio tiene 3 etapas, ¿se acuerdan o no? Dice que las 3 etapas del matrimonio primero se llama la luna de miel. Eso no tiene misterio, ¿cierto? Que esa es la primera etapa del matrimonio. Y la segunda etapa se llama el fin de la fiesta. Esa es la segunda etapa, ¿sí? Pero la tercera etapa se llama lo que nos queda por vivir. Entonces, ¿en cuál de esas 3 etapas estamos? ¿Ya? Podemos estar en la luna de miel, extraordinario estar en la luna de miel, ¿sí? Históricamente la luna de miel eran los 28 primeros días de matrimonio. Solo eran 28 días. Era desde una fase de la luna hasta que volvía a estar en la fase de la luna. La nueva pareja prácticamente eran encerrados y lo que tenían era, digamos, como una tinaja con el equivalente nuestro como de guarapo, pero fermentado, ¿sí? Entonces la idea es que al final de la luna de miel hubiera un embarazo. Ese era el plan de la luna de miel. Estoy hablando bastante años atrás. Estamos hablando de la luna de la Edad Media. Ese era el plan de la luna de miel. Pero no parece ser como un misterio de que cuando dije las 3 etapas, cuando dije el fin de la fiesta, algo saltó en nuestro interior y dijo, ahí estamos, ¿sí o no? Ahí estamos, en el fin de la fiesta.
Bueno, afortunadamente no son solamente 2 etapas, sino que son 3. Y es lo que nos queda por vivir, ¿ya? No en nosotros mismos, porque si solamente se tratara de nosotros mismos, les tengo una muy mala noticia, y es que esto va a ir al deterioro cada día. Y cada día va a estar peor, ¿ya? ¿Usted le parecía que lo que estaba viviendo ahorita era lo peor que hemos vivido? Sorpresa le tengo. No, puede ser peor, ¿ya? Si es en nosotros mismos. Pero nosotros no vamos a marcar entonces la diferencia. Y si alguna diferencia podemos hacer en nuestra vida matrimonial, es a que cada día se deteriore más la relación. Por eso venimos a hacer un encuentro de parejas, pero cristiano. No es aquí a conferenciar o a disertar sobre las habilidades que el hombre tiene en sí mismo para resolver los problemas matrimoniales que tiene. Es más bien como llegar a una conclusión, y es que lo que hemos visto en el mundo y en nuestra propia experiencia es que en nosotros mismos esto nos quedó grande, ¿sí? Pero que ahí está el Señor, y el Señor es el que va a marcar la diferencia. Amén. Dentro de uno de los temas que vamos a compartir, Dios mediante, voy a mostrarles una fotografía de 2 personajes. Ellos son de apellido Master y Johnson, ¿sí? William Master y Virginia Johnson. Vamos a hablar de la vida sexual, y estos personajes hicieron grandes investigaciones, y vamos a conocer un poquito en el detalle cuáles fueron las investigaciones. Él era médico y ella era psicóloga. Ella llegó primero como su ayudante en todo ese trabajo de investigación. Hicieron una investigación, se enamoraron, ¿sí? Publicaron grandes investigaciones, y con las investigaciones que publicaron pudieron ayudar a muchísimas parejas, mejorando el entendimiento, la comprensión y la armonía sexual en el matrimonio. Luego pelearon entre ellos 2 y se terminaron detestando el uno al otro. O sea que pudieron ayudar a muchísimas parejas, pero no se pudieron ayudar a ellos mismos. Y si les digo sus apellidos, Master y Johnson, estoy hablando, digamos, como que en nivel académico estamos diciendo como de lo más encumbrado. Pues lo más encumbrado que el hombre produce, llegaron a esa conclusión de que ellos no se pudieron ayudar. Por eso es que necesitamos al Señor para que marque la diferencia. Y yo obviamente voy a citar algunas cosas que son médicas, que son, digamos, de lo que también estudié por la gracia del Señor. Pero también aprovecho para decirles esto, y es que tenía 2 profesores extraordinarios. Siguen siendo 2 profesores extraordinarios. Una era mi profesora de sexualidad humana. Era una médica especialista en medicina familiar y sexóloga, graduada en una universidad en Estados Unidos. Y el otro era mi profesor de terapia familiar sistémica. Era cómo ayudarle a las parejas con dificultades. Ella era la sexóloga y él era el terapeuta, los 2 médicos especialistas y todo. Cuando fueron mis profesores, conocí que habían estado casados. O sea que los estudiantes de posgrado que estábamos allí, en la especialidad de medicina familiar, ellos eran los que nos enseñaban cómo ayudarles a otras parejas. Pero ellos 2 tampoco se pudieron ayudar. Y como eran los mismos, el departamento, digamos, no era tan grande y eran los profesores allí, era una situación que trascendía lo académico y se veía las dificultades personales en todo lo que teníamos que enfrentar allí. Obviamente no voy a decir los nombres de ellos, pero entonces lo que quiero decir con esto es que el ser humano hace un esfuerzo por tratar de encontrar cuál es como la fórmula para resolverlo. Y a veces llega a hacer un muy buen diagnóstico. Pero falla es, ¿cuál es la medicina? ¿Cuál es el remedio para esto? ¿Sí? Y a veces el buen diagnóstico debería incluir entonces que en nosotros mismos no hay medicina, no hay remedio para esto, pero ahí está el Señor. ¿Amén? Amén. Entonces hay que invitar al Señor. El Señor tiene que estar presente. El Señor tiene que ser lo primero, no puede ser lo último. ¿Sí? Y aquí yo le voy a pedir a 2, ustedes 2 pueden venir un segundito aquí, y tú puedes pararte acá. ¿Sí? Vamos a hacer algo gráfico aquí, sencillo, para que nos podamos entender. Este pequeño hombre que está aquí al lado, vamos a decir que para esta ilustración él va a representar a Dios. ¿Listo? Él está aquí, y aquí está esta pareja un poquito más por acá, pero separados, un poquito separados. ¿Listo? Aquí está formando un triángulo. ¿Están viendo el triángulo o no? Sí. Bueno. Vamos a ponerlos más separados todavía. Bueno. Ahora ustedes van a caminar acercándose
al Señor. Listo, caminen acercándose al Señor. Listo, paren ahí. ¿Qué pasa cuando ellos individualmente se acercan al Señor? Que se acercan entre ellos mismos. De eso se trata el campamento de parejas. No es sacar al Señor y metámosle psicología y metámosle mucho cuento a esto y cosas de sentido común. El último alarido, pues, de lo que esté publicando se esté hablando. ¿Ya? El principio es muy antiguo. El principio antiguo es que individualmente nos acercamos al Señor para acercarnos entre nosotros dos. Acérquense otro poquito. Y ahora Dios los abraza, los bendice, entonces. Muy bien, un aplauso para ellos. ¿Fácil o difícil? ¿Saben cuál es el problema? Que el hombre no quiere caminar hacia el Señor. Yo esto lo resuelvo. Yo sé cómo hago mis cosas. Yo tengo la fórmula y busca y busca y busca. Y entonces a veces lo que pasa es que pasa y pasa más tiempo, más choque, más deterioro de la relación, hasta donde llegamos como lo que vamos a leer ahorita, como donde el niño ya casi está muriendo. Aún ahí el Señor puede hacer algo, pero la idea no es dejar al Señor como lo último, sino poner al Señor como lo primero. Bueno, se acabó el vino y ustedes saben que el vino en una fiesta matrimonial y en una fiesta en el oriente, ¿sí? Pero no en el oriente antioqueño, sino en el oriente ¿sí? Pues no eran fiestas de una noche, eran fiestas que duraban una semana entera, ¿ya? Eran fiestas de 7 días, o sea, como para que el viaje valiera la pena, la gente llegaba de todos los lugares que estaban, pero la fiesta era de 7 días, ¿sí? Además no había acueducto, ¿sí? Y la perversa Coca-Cola todavía no ha sido inventada, entonces la bebida, esa era la sobremesa, ¿sí? Esa era la sobremesa. O sea que acabarse el vino era acabarse la fiesta, pero además de eso, acabarse la fiesta como con un muy mal sabor, ¿sí? O sea, esto nos invitan, nosotros hacemos el esfuerzo por acompañarlos en esta boda, y no, estos salieron como, no sé, chichipatos sería la palabra, tacaños, más amarrados que un circo. ¿Y por qué no se proveyeron más? ¿Por qué no? Bueno, se anticiparon a que los que veníamos con mucho deseo de acompañarlo y de consumir, y se iba a acabar antes de tiempo. Bueno, su madre dijo en el versículo 5 a los que le servían: haced todo lo que él os dijere. ¿Sí? Todos queremos ver un milagro, ¿cierto? Todos queremos ver, o como dice Juan, una señal, una marca que le permita a uno como en un antes y un después. Pero antes de ver los milagros, antes de ver las señales, tenemos que mostrar obediencia. O sea, nos gusta como que sucedan las cosas. Y a veces nuestra visión de Dios es sí, nos imaginamos a Jesús, pero como con un sombrero de mago, entonces una varita. Entonces a ver qué truco va a hacer y qué va a sacar. Eso es una visión de un mago, pero eso no es el Señor, ¿sí? O sea, el Señor puede hacer todas las cosas porque nadie lo puede limitar, pero en lo que Él tiene que hacer es trabajar en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, en las cosas que no vemos o en las cosas que el Señor permite, pues está trabajando en nuestro corazón. Entonces, la idea no es darle el golpe al sombrero y que salga el conejo y salió el truco, no. Él está trabajando en nuestro corazón. Y en ese trabajo, entonces, nosotros tenemos que avanzar y acercarnos a Él. Y estaban allí 6 tinajas en el versículo 6. Versículo 6, 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Estamos hablando pues de unas medidas descomunales. Jesús dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Bueno, ustedes saben que en la Biblia los números son muy significativos, ¿no? Y el número 7 es un número de completitud, de estar pleno, de estar lleno. Entonces el número 6 es un número antes de eso, antes de lo completo, antes de lo pleno, antes de estar lleno. Además de que en el 6º día el hombre fue hecho. O sea que nos han enseñado, hemos aprendido y hemos encontrado en la Biblia que el 6 habla como del hombre, pero de que el hombre está incompleto todavía, porque el 7 nos habla, vuelvo y les digo, de esa creación completa del Señor. Entonces ahí hay 6 tinajas, pero solamente tienen agua, no tienen más. Y si el Señor no mete la mano, seguirá siendo solamente eso, agua en 6 tinajas. O
sea, como hasta donde el hombre puede dar y puede llegar. Como diciendo, bueno, se acabó el vino, pero hay agua para repartir. Vuelvo y digo, entonces se acabó la fiesta. Bueno. Entonces les dijo, sacad ahora y llevad a la maestresala, y lo llevaron. Este era un personaje como el gerente de la empresa de eventos, el banquetero. Y él era el que tenía que pues mirar la calidad de lo que se estaba repartiendo en la comida, en las bebidas, que todo el mundo estuviera como contento. O sea, los novios y la familia del novio iban a estar tan preocupados por ellos mismos como tal, que para poder atender a los demás había una persona encargada de eso. Este era el experto, ¿ya? Y lo que él dice es, en el versículo 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Saben qué me parece extraordinario? Una palabra que uno lee y pasa como muy rápido, y es que lo probó. O sea, tiene que beber, tiene que hacer la prueba. Uno puede casi que venir, entre comillas, obligado a este lugar, ¿no? Yo voy a ir a ver, voy a probar cómo nos va. Bueno, de eso se trata, de probar. Ya, estamos aquí, pero hay que probar, y eso probar quiere decir que entonces hay que beber, hay que meternos en el cuento, hay que sumergirnos, ¿sí? Ahí está disponible los recursos del Señor para que nuestra vida de pareja y nuestra vida matrimonial sea el Señor marcando una diferencia. Están allí disponibles. Pero si usted no prueba, o sea, la mesa puede estar servida. Y si usted no echa mano de lo que está servido, pues sencillamente se pierde los privilegios que tiene allí. Y lo que él le dice a uno, digamos, lo pusiéramos en palabras de hoy en día, sería algo así como, uy, esta fiesta está como rara, el maestresala hablando con el esposo, ¿no? Eso, normalmente en las fiestas se sirve el Johnny Walker al comienzo y el aguardiente blanco del Valle al final, ¿cierto? Pero aquí está como raro. Dejaron lo mejor para el final. Y utiliza la palabra reservado, ¿no? Han reservado el buen vino hasta ahora. En esa esperanza y en esa confianza en el Señor es que nos vamos a mover durante todo el campamento. Y es que el Señor ha reservado lo mejor todavía. Lo mejor, ¿sí? Lo mejor el Señor lo tiene reservado. Lo tiene ahí guardadito. Usted que puede estar pensando, no, es que esto no tiene salida, esto no tiene solución. De acuerdo, nosotros mismos no lo tiene. Pero el Señor ha reservado, oigan, lo mejor. El buen vino es ahora, para el final. Y dice el versículo 11 que esta fue el principio de señales. No utiliza la palabra milagros, sino señales. Eso es lo que necesitamos. Como esa marca del Señor en nuestro corazón, que podamos decir, aquí hubo un cambio. El Señor marcó nuestro corazón y hubo un cambio, ¿sí? Y obviamente ese cambio lo terminan viendo los otros porque dice que creen. Después de ver el milagro, pues creen. Si una relación de pareja, una vida matrimonial que nadie da un peso por ello ni nosotros mismos, y luego vemos el cambio, ¿sí? Cómo el Señor vuelve a traer sentimiento, vuelve a traer pasión, vuelve a traer entendimiento, buena comunicación. Pues ahí estuvo el Señor, porque de nosotros mismos la fuente estaba seca y el Señor lo puede volver a hacer. Bueno, entonces 2 capítulos más adelante, en el 4 lo que sucede es que hay un niño que está enfermo y que está gravemente enfermo, y es el hijo de un oficial del rey. ¿Quiénes de los que están aquí tenemos hijos? Levantemos la mano los que tenemos hijos. ¿Cómo nos ponemos cuando nuestros hijos se nos enferman? Preocupados y muy angustiados. Ahora, la situación nos dice que no era gripa lo que tenía el niño, era una cosa así, estaba para morirse. Ahora se las voy a poner más difícil. Estamos en el siglo XXI. Vámonos al siglo I. Todavía no existen los antibióticos. Todavía no se ha descubierto el acetaminofén. Todavía no tenemos anestésicos. Y todavía los cirujanos, algunos han aprendido a hacer grandes cosas, pero otros son con asuntos perversos del entendimiento médico. Lo que se sabe es muy, muy poquito. O sea que si en el siglo XXI nos angustiamos cuando nuestros hijos están enfermos, en esa época sí que era una preocupación terrible. Miren que, por ejemplo, los médicos más grandes de la antigüedad eran los egipcios, y el documento médico más antiguo se llama el papiro de Ebers. Y en el papiro de Ebers, los médicos, los más grandes de la antigüedad, enseñaban
a aplicarle materia fecal a las heridas. Échale usted caca a una herida a ver qué le pasa. No, de humano, peor. Y esos eran los que más sabían. Entonces, tener un hijo enfermo era una cosa verdaderamente para preocuparse. ¿Sí? Para preocuparse. Cuando se habla de la mujer de flujo de sangre, dice que los médicos lo único que habían hecho con ella era quitarle la plata. O sea, no le habían traído ninguna medicina y llevaba muchísimos años con eso. ¿Sí? Eso creo que lo registra en Mateo, el que dice eso, ¿no? De que los médicos le habían quitado el dinero a esta mujer. Lucas, que era médico, no citó esa parte para defender al gremio. ¿Sí? Bueno. Entonces, esta es una situación desesperante. Porque una cosa es que se le acabe a uno la fiesta y otra cosa es que le esté muriendo un hijo a uno, ¿no? Eso es una diferencia del cielo a la tierra, ¿sí? Y no sé quiénes han experimentado tener a sus hijos gravemente enfermos, ¿sí? Gravemente enfermos. Que uno diga, Señor, no te lo vas a llevar. No sé si alguna vez han tenido ustedes que pasar por una situación de esas verdaderamente críticas, ¿sí? Cuando nuestro David nació, en el día en que todos los papás se llevan al hijo para la casa, nosotros lo estábamos ingresando a una unidad de cuidado intensivo. Había nacido inmenso y había tenido una gran dificultad en algo que médicamente se llama la taquipnea transitoria del recién nacido, ¿sí? Y digamos que por el conocimiento médico yo sabía que eso no era tan grave si fuera el niño de otro, ¿sí? Pero entonces llegar y verlo con la cantidad de líneas, pues, toda la monitorización, qué cosa tan complicada. Ahí estuvo, ¿cuánto? ¿4 o 5 días? 6 días. No te lo vas a llevar, Señor. Entonces, a veces la situación, vuelvo y les digo, no es que se acabó la fiesta, sino que es de vida o muerte. Y aún en situaciones de vida o muerte, este hombre en el versículo 47, este oficial del rey, dice que le rogó, vino a él y le rogó. Y me llama la atención en el versículo 49 cuando el oficial del rey le dice, Señor. Yo creo que este hombre estaba acostumbrado a dirigirse de esa manera al rey, solamente al rey. Pero aquí se dio cuenta de que había otro rey y que en una situación de vida o muerte, ese era el Señor al que tenía que buscar. Le rogó, le dijo Señor. Y hay otra cosa extraordinaria también en el versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, no más. Ve, tu hijo vive. ¿Y qué dice el versículo, la parte siguiente del versículo 50? Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Buscó al Señor y le rogó. E entendió con quién era que se estaba relacionando y le dijo Señor. Y cuando el Señor dijo la palabra, él creyó lo que el Señor dijo. No era tan difícil. Era de vida o muerte para él, ¿de acuerdo? Pero no era tan difícil la manera como el Señor iba a cambiar completamente esa situación. Y hay otra cosa muy interesante ahí en el versículo 51 y 52, que el hombre descendió, los siervos lo alcanzan, le dice, tu hijo vivo, le fueron a llevar la buena noticia. En el versículo 52, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa, y esta fue ¿qué? La segunda señal. Y con eso lo que quiero decir es, este es el momento. No esperemos más. El Señor que está en el control de todas las cosas y que es el soberano sobre todo y con todas las dificultades que algunos hayan podido tener, laborales, los permisos, el paro de Avianca, las distancias, etcétera, etcétera, nos permite a nosotros estar aquí, los que estamos aquí. ¿Sí? Para que nosotros escuchemos que el Señor quiere ahora cambiar la situación. No es aplazar, esperemos tal cosa, cuando terminemos esto, cuando resolvamos esta deuda, cuando aclaremos este problema, ahora. Porque para esperar la tercera señal que ya es en nuestra vida, ¿ya? Que no tiene que ver entonces ni siquiera con nuestra propia situación, porque vuelvo y les digo, la situación es de vida o muerte, ¿ya? Pero no es centrarnos en cuánto está nuestra situación, ni qué tan grave está nuestra situación. Es rogar al Señor, entender que es el Señor,
¿Ya? O sea, el Señor del matrimonio es Él y creer en lo que Él diga. Esa sea nuestra disposición y que el Señor nos ayude a avanzar en esto tremendamente. Aquí yo quiero invitarlos a que oremos y le pidamos al Señor, de verdad, Señor, se acabó la fiesta, pero tú, esta mañana que volví a leer ese texto, sobre todo conectando con lo del milagro del hijo del oficial del rey, dice el versículo 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y el versículo 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. O sea, pensaba que nada raro sería que este oficial del rey que estaba aquí hubiera podido estar en esa boda, hubiera podido ser de los que disfrutó de ese vino, que tuvo un conocimiento de primera mano de lo que Dios podía hacer, y cuando él necesitó, entonces buscó esa fuente y encontró allí la respuesta. Amén. Esa es nuestra confianza. Señor, estamos expectantes, agradecidos contigo y con una muy buena disposición para ti, Señor. No se trata de hablar de nosotros ni de diagnosticar nuestra condición. Tú la conoces, Señor. Pero queremos es verte a ti, Señor. Conocerte a ti, avanzar hacia ti, escuchar tu voz, aclararnos, Señor, con quién es que nos estamos entendiendo. ¿Quién es el que está delante nuestro? En su presencia invisible en medio nuestro, su presencia real en nosotros. Eres Él, Señor. Queremos escucharte y queremos creer lo que tú nos digas. Hemos intentado muchas cosas, hemos leído muchos libros, hemos recibido muchos consejos, pero lo que necesitamos es una señal del cielo. Necesitamos es que tú metas tu mano y cambies la diferencia. Que algo común como el agua se convierta en buen vino. Ese que tú has reservado para este tiempo en nuestra vida matrimonial. Y que en una situación que era para muerte, la conviertas en una situación para vida, para gloria y para testimonio para otros. Muchas gracias, Señor, por lo que continuarás hablando, tocando nuestro corazón, inquietándonos. Que en cada oración, en cada alabanza, en cada reunión de enseñanza, en cada conversación, en cada mutualidad, que tú continúes haciendo la primera, la segunda, la tercera señal, las señales que necesites en nuestro interior para disfrutar de este matrimonio que no es nuestro, sino tuyo. Amén.